Hoy en este nuevo podcast vamos a hablar sobre el sentimiento del mercado. Vamos a ver el sentimiento de mercado medio de las últimas 8 semanas y vamos a ver el sentimiento de mercado de corto plazo. También vamos a analizar el sentimiento del consumidor y vamos a ver qué relación tiene con el mercado de acciones durante los siguientes 12 meses. Es decir, vamos a ver históricamente, cuando vimos sentimientos de mercado como el actual, cuáles eran las rentabilidades futuras. Y además, al final del podcast también vamos a hablar de BMW, que es una empresa que todo el mundo conoce, empresa de automóviles líder en todo el mundo, con vehículos premium, que publicamos en la revista agosto 2022. Publicamos un podcast público que llamamos Tesla ya tiene competencia y el mercado no lo sabe, y tanto que no lo sabía, porque ha generado una rentabilidad desde el mes de agosto de cerca del 40%. Y creemos que todavía le queda recorrido. Así que vamos a hablar de esta BMW, vamos a ver un poquito algunos datos de la revista publicada en el mes de agosto y así daremos respuesta también a los suscriptores de la revista que no saben si toca salir o toca pues mantenerse un poco más tiempo en esta magnífica compañía. Hablaremos un poco de BMW, hablaremos del sentimiento del mercado y le daremos, como siempre, pues nuestro toque personal, nuestra perspectiva y nuestra opinión. Recuerden que todo lo que vamos a decir de ahora en adelante es pura opinión, no es asesoramiento financiero y por lo tanto no es ninguna recomendación de compra específica de las acciones o compañías de las que vayamos a hablar en este podcast. Para que no nos conozcan, somos oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor, en la que cada mes publicamos una empresa cotizada que la explicamos con todo detalle y luego hacemos un seguimiento de la rentabilidad de las empresas publicadas, una rentabilidad media. Esta vez, hoy mismo hemos publicado la revista número 50 y la rentabilidad media es cercana actualmente al 50% de las empresas publicadas. Ahora sí, empezamos con el podcast y empezamos viendo el sentimiento del mercado, porque a corto plazo las subidas en el mercado de acciones durante el mes de enero y esta primera parte del mes de febrero 2023 pues han hecho que a corto plazo el sentimiento haya vuelto a ser un poco alcista o más alcista de lo que era en diciembre, que era muy pesimista, ¿no? Pero si miramos la media histórica del sentimiento alcista que publica la Asociación Americana de Inversores Individuales, y cogemos esta media de 8 semanas, vemos que se mantiene muy bajo este sentimiento. De este índice hablábamos también en septiembre, cuando hablábamos del sentimiento de mercado, y lo que vemos ahora, que la media de las últimas 8 semanas, que es al final lo que nos importa, porque el sentimiento semanal va fluctuando de una punta a la otra muy rápido, es decir, pasan de bajistas a alcistas de una semana prácticamente a la otra, porque el sentimiento de mercado pues es muy volátil, ¿no? Pero de media, cuando calculamos la media de 8 semanas, vemos que realmente todavía se mantiene en estos zona del 25% de sentimiento alcista. Es un sentimiento alcista muy bajo, ¿no? Para que se hagan una idea, cuando el sentimiento alcista es muy elevado, pues se acerca a estos niveles del 50% y en algún caso llega al 60%. Pero lo normal es que el sentimiento de mercado se encuentre pues en esta zona del 30-40%. ¿Cómo llevamos desde septiembre, desde este verano? ¿En qué niveles se me está moviendo? Pues en verano hizo unos mínimos de un 22%, el sentimiento alcista medio de las últimas 8 semanas, y ahora nos seguimos moviendo en este sentimiento alcista tan bajo que supera el sentimiento a la media de las últimas 8 semanas, el sentimiento alcista del periodo 2009, del periodo 2016, de las desplome de acciones de la burbuja.com, y únicamente es comparable con principios de los 90, con lo cual seguimos en un sentimiento del inversor muy bajista. Después de sentimientos bajistas por parte de los inversores, luego vienen recorridos en el mercado de acciones muy alcistas, es decir, realmente el sentimiento es contrario a la acción de precio, y con lo cual desde el punto de vista objetivo y viendo la media histórica de este sentimiento de alcista de los inversores, pues acumulamos muchos meses de sentimiento bajista. Esto no significa que vaya a cambiar,
pero sí que de media histórica es una buena señal para el inversor de largo plazo, es una señal alcista, ¿no? Y si analizamos el sentimiento del consumidor de Estados Unidos, proporcionado por la Universidad de Michigan y con datos y gráficos elaborados gracias a la Reserva Federal de San Luis, pues vemos que el sentimiento del consumidor también se encuentra en mínimos históricos, en mínimos que están por debajo de los 60 puntos, cuando únicamente nos hemos encontrado en estos niveles en los peores momentos de la crisis financiera 2008 y principios de 2009 y en principios de los años 80. En las otras recesiones los niveles del sentimiento del consumidor no eran tan bajos como el actual, es decir, el pesimismo que reina actualmente entre los consumidores de Estados Unidos es muy alto, hay un pesimismo muy importante. El mensaje de recesión, inflación, subida de tipos de interés ha calado mucho entre los consumidores. También se están desplomando pues, la compraventa de viviendas usadas, es decir, se está parando todo la economía. Y esto, dirán, bueno, pero esto es fatal, esto significa que la gente no está consumiendo, significa que vamos a entrar en recesión. Pero el mercado siempre pues, está descontando lo que hará más adelante, ¿no? Y nosotros no es que tengamos la bola de cristal, pero sí que hemos descubierto que operando de forma contraria a los sentimientos, operando de forma contraria al sentimiento del inversor, al sentimiento del consumidor, que como ven es muy similar, luego los retornos cuando invertimos en compañías son muy buenos. ¿Por qué son buenos? Porque estás invirtiendo en el momento que se venden las acciones más baratas, en el momento que han habido desplomes de acciones, porque cuando hay este sentimiento, ¿qué hacen los inversores? Venden. Y cuando las cosas vayan bien, ya habrán comprado los que no tenían miedo, ¿no? Que seríamos pues, los inversores que actuamos de forma contraria, ¿no? Y luego ya las acciones ya habrán subido y bueno, si operas de forma contraria, pues comprarás barato y venderás caro, que al final es lo que te interesa, ¿no? Y si vemos o comparamos o contrastamos la rentabilidad del Nasdaq 100 con la rentabilidad en comparación de los últimos 12 meses, es decir, si comparamos el índice del Nasdaq 100 y qué hizo durante los siguientes 12 meses, vamos viendo esa rentabilidad anualizada del Nasdaq 100, vemos que cuando lo contrastamos con el sentimiento del consumidor, nos da un índice que tiene una correlación muy directa, es decir, que cuando el sentimiento del mercado cae, el mercado de acciones cae, y luego, meses después de sentimientos de mercado muy bajos o caídas de mercado muy importantes, tenemos las mejores rentabilidades en el Nasdaq 100 y en el conjunto del mercado de acciones. Esto pasa en el Nasdaq 100 como en el S&P 500, como en el IBEX 35 o en el DAX 30. Es decir, que cuando el sentimiento del mercado es muy bajista, también coincide con sentimientos del consumidor muy bajistas, es decir, que todas las noticias son muy negativas. Y la caída del mercado de acciones y la caída del sentimiento del consumidor viene prácticamente siempre acompañada de importantísimas subidas en el mercado de acciones, ¿no? Y algunas destacables pues fueron tras las caídas del sentimiento del consumidor de 1980, luego al año siguiente el Nasdaq 100 superó la rentabilidad del 75% respecto al año anterior. Tras las caídas de principios de los años 90, tanto en el mercado de acciones como en el sentimiento del consumidor, al año siguiente la rentabilidad del Nasdaq 100 también superó al 60%. Con las caídas de 2008, principios de 2009, tanto del sentimiento del consumidor como del Nasdaq 100, luego, pues en febrero de 2010 tenía rentabilidades del 62%, ¿no? Y con lo cual, ahora que estamos con esta caída del Nasdaq 100 respecto al año anterior, que ha llegado a ser del menos 25%, un sentimiento de consumidor que vuelve a estar, pues sigue estando pues, en esta zona tan baja, ¿no? Un sentimiento de consumidor con tan pocas ganas de comprar, ¿no? Invita a pensar de que, bueno, posiblemente de aquí a unos meses, un año, 6 meses, 2 años, no lo sabemos, pues las cosas se den la vuelta, el consumidor vuelva a coger confianza y el mercado de acciones pues también se dé la vuelta, ¿no? Con lo cual, en cuanto a la revisión del sentimiento de mercado y
el sentimiento del consumidor, pues vemos que tiene esta correlación directa y que el mercado de acciones actúa a la par. Es decir, ahora mismo ha corregido todo, pero cuando se dé la vuelta, pues tendremos esas rentabilidades positivas y como inversores, si queremos comprar barato, posiblemente ahora sea un buen momento, ¿no? Independientemente de lo que diga la Reserva Federal, de la inflación, de los tipos de interés y demás. Es decir, estas noticias son las que generan estos miedos y son las que nos impiden pues comprar en estos momentos de máximo pánico, tanto en mercado de acciones como en el sentimiento del consumidor, ¿no? Y si nos vamos a BMW, que era el caso de la revista agosto 2022, vale la pena recordar, antes de acabar con la parte del sentimiento de mercado, que durante estas últimas subidas, lo hemos comentado al principio, pero durante las últimas subidas del mes de enero y febrero de 2023, el sentimiento, tanto el índice de volatilidad VIX como el sentimiento semanal del inversor individual de Estados Unidos, se ha girado, es decir, ha pasado a ser más alcista, pero los datos que les estamos dando son más de largo plazo. Es decir, que si hay correcciones ahora de corto plazo es porque el sentimiento se había dado la vuelta en el corto plazo, pero el sentimiento de fondo, el que es el importante, sigue siendo muy bajista, y esa es la clave, ¿no? Es decir, ahora estás en un momento que tienes sentimiento de fondo muy bajista con fluctuaciones semanales puntuales más alcistas, ¿no? Pero el sentimiento de fondo sigue siendo muy bajista y por lo tanto la oportunidad para el inversor de largo plazo sigue presente, ¿no? Y esto es lo que queríamos que quedara claro. Ahora sí, pasamos a BMW. En agosto publicamos el podcast porque publicamos la revista de BMW en agosto y lo dejamos públicamente, es decir, todos los que nos siguen en los podcasts, en los suscriptores, se dieron cuenta de que íbamos a publicar pues una empresa, o que iba a ser BMW, o iba a ser Mercedes, o iba a ser Volkswagen, pero pensando más en Audi, porque ya dijimos que era una empresa premium y alemana, ¿no? Y al final pues fue BMW. Sí que es cierto que a la hora de elegir pues analizamos bastante bien el tema de Mercedes o BMW, pero nos gustó más BMW porque sacó un coche que es el i4, que realmente planta cara a Tesla. Es decir, en cuanto a precios, en cuanto a prestaciones de potencia, en cuanto a autonomía, realmente le planta cara, ¿no? Y cuando ves todas las reviews de todos los probadores de coches que se están todo el día pues probando coches y comentando los coches, ves que realmente ese BMW les encantaba a todos, ¿no? Y ¿qué teníamos más, ¿no? Aparte de una marca que realmente se acaba de poner las pilas. Es decir, nosotros en 2019 publicamos un podcast también público en el que decíamos que Tesla quizás era una buena inversión. Era un momento de máxima incerteza, un momento en que se desplomaba Tesla, un momento en el que todo el mundo hablaba mal de Tesla, no como ahora. Y nosotros salimos a la defensa de Tesla porque tenía unas ventajas competitivas muy claras, muy importantes. Y pese a la incerteza, pese a que los números todavía no acompañaban, creíamos en esa compañía y lo hicimos público. No publicamos revista porque en aquel entonces todavía no publicamos revistas de empresas que no generan beneficios, ahora ya lo hemos cambiado. Y ahora publicamos empresas tanto growth como value. Y luego los resultados fueron extraordinarios, ¿no? Después de publicar el podcast en 2019. Y en 2022, cuando hablábamos de BMW, publicamos BMW porque nosotros estábamos esperando que al final alguna empresa de coches realmente le plantara cara a Tesla. Es decir, estábamos esperando que una empresa de calidad fuera capaz de ponerse las pilas y ofrecer un producto comparable con lo que estaba haciendo Tesla. Tesla ha estado un par de años jugando prácticamente solo en el mercado de los coches eléctricos. Es decir, no tenía prácticamente competencia real. Sí que había más coches, pero como inversores y como consumidores prácticamente iba solo. Y
Ahora pues sí, ahora sí que ya tenemos pues las grandes compañías ofreciendo coches de calidad, eléctricos, con autonomía y con prestaciones similares a las de Tesla. Los fanáticos de Tesla les verán inconvenientes. Tesla es mucho más que una compañía de automóviles, no vamos a criticarla, pero esto no significa que BMW no vaya a hacer bien las cosas, ¿no? Cuando presentamos la revista se veía muy claro que BMW estaba cotizando y todavía cotizando unos precios de valoración que no tenían ningún sentido. Y además, con una estructura financiera maravillosa, con un accionariado que la familia Kwan sigue un porcentaje elevadísimo de las acciones de BMW, por lo tanto sigue habiendo un skin de game en toda regla. Nos habían una serie de factores que nos llamaban muchísimo la atención, ¿no? Y ver que realmente BMW está cambiando todas sus fábricas, toda su producción y se están lanzando el coche eléctrico, lo están haciendo también, bueno, pues era uno de los motivos claros de publicar la revista, ¿no? Tenías empresa de calidad, con gran marca, con unos consumidores que les encanta BMW, repiten y siguen comprando más BMWs. Es una empresa muy querida en el sector del automóvil, BMW, y lo seguirá siendo, con unos acabados interiores excelentes y que, bueno, había conseguido a unos precios más o menos comparables con Tesla, bueno, pues fabricar coches con las mismas prestaciones en motorización y autonomía que Tesla, ¿no? O muy similares, tan similares que el consumidor prácticamente no se da cuenta de esas diferencias, ¿no? Con lo cual, bueno, creemos que era un momento ideal para publicar la revista. Y si nos vamos a la revista y vemos, bueno, qué otros factores nos llaman la atención, otro factor que nos llamaba mucho la atención era el crecimiento en China. Es decir, BMW ha apostado muchísimo por China, vende más coches en China que en Estados Unidos, vende más coches en China que en Alemania, no que en el resto de Europa, restando Alemania, pero sí que vende más coches que en Estados Unidos que en Alemania, ¿no? Con lo cual China, y está creciendo muchísimo las ventas en China. Seguramente las ventas en China o el mercado chino va a ser su principal mercado de aquí a 5 o 10 años. El principal mercado de coches que venda BMW será China. Acaban de finalizar la inauguración hace poco de una fábrica para la fabricación de coches 100% eléctricos. Acaban de comprar la parte de una participación de una joint venture que tenían con otra compañía china. Y esto está pasando en un momento ahora en el que estamos en el desconfinamiento chino. ¿Y por qué les explico esto? Pues porque cuando nos desconfinaron en Europa y en Estados Unidos, los consumidores tenían mucho dinero ahorrado, porque la gente había estado muy quietecita en casa y con los ingresos pues ahorraba más. Y pues se disparó mucho el consumo de bienes duraderos, como pueden ser los coches. Con lo cual, las subidas tan importantes que estamos viendo en Tesla seguramente vienen en gran parte por los buenos resultados que van a seguir publicando durante los próximos trimestres gracias a las ventas en el mercado chino y en concreto en el mercado de coches eléctricos. Con lo cual, esto es lo que empezamos a ver. Y luego, si vamos a nivel de ratios de valoración, porque no vamos a explicar todo el modelo de negocio de BMW como hacemos en la revista, ni vamos a entrar en profundidad en la estructura financiera, ni en las ventas, que eso ya, para eso está la revista, en los flujos de caja. Pero si vamos a los ratios de valoración, vemos que, claro, cuando nosotros publicábamos BMW, capitalizaba por 48.000 millones. Ahora está capitalizando por unos 63.000 millones. Y si miramos los flujos de caja de la compañía, claro, está cotizando a un PER 3-4 veces y a cuántas veces flujos de caja. Vamos a ver los free cash flows, porque eran muy impresionantes. Los free cash flows de 2021, a cierre de 2021, fueron de 9.000 millones, con lo cual está capitalizando a más o menos de 5 veces free cash flow, ¿no? Cuando es una capitalización bursátil sin sentido, ¿no? Con lo cual, aunque no creciera BMW, mínimo así, si no va a quebrar BMW y van a seguir creciendo las ventas, pero claro, tú puedes decir, no, es que no me interesa BMW porque realmente no va a crecer en ventas. Realmente Tesla se va a quedar con todo el mercado de coches eléctricos. Entonces, se entienden esos ratios de valoración. Pero si tú dices, no, es que BMW, lo siento, pero va a seguir aquí, se han puesto las pilas,
desde el punto de vista objetivo y subjetivo, y realmente es una empresa con futuro, va a seguir teniendo futuro, y estas ventas van a seguir creciendo, con lo cual este ratio de valoración no tiene ningún sentido en absoluto, ¿no? Y con lo cual capitalizar por 48.000 millones y generar free cash flows de cerca de 10.000 millones no es sensato, ¿no? Y con free cash flows de cierre 2021, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues nos encontramos con ratios de valoración como el precio de libros, como el precio de ventas, en mínimos históricos, pero en mínimos que no se veían desde la crisis financiera. Y esto lo teníamos este mes de agosto. Este mes de agosto podías comprar BMW a un precio de ventas o un precio de libros equivalente a los mínimos de la crisis financiera. Y dirás, bueno, ¿y por qué está tan barato uno? Pues porque había un miedo generalizado en el mercado de acciones, que sigue habiendo un miedo generalizado en muchas compañías, y porque tenías un actor principal que se está llamando todo protagonismo, que se llama Tesla. Tesla lo va a hacer muy bien, es muy buena compañía y personalmente a mí me encanta, pero esto no quita que BMW vaya a seguir haciendo muy bien las cosas. Y bueno, de aquí pasan las cosas que pasan, es decir, el ratio precio-ventas o precio-libros que estaba a menos de 0,5 veces el precio-libros, o el precio-ventas que está a menos de 0,4 veces, ahora ha subido un poco y se parece un poquito más a la media, ¿no? El precio-ventas ahora está por 0,5 más o menos. ¿Qué estimaciones tenemos? Es decir, dijimos, oye, mira, ahora más o menos cotiza un PER 4, PER 4 es empresa con problemas o sin sentido el mercado de acciones, no tiene sentido un PER 4, ¿no? A largo plazo, ¿qué esperamos de BMW? Hombre, pues si los beneficios en 2021 o 2022 esperamos unos beneficios de unos 13.000 millones, pues de cara a 2026 tampoco vamos a poner unos beneficios súper altos, ¿eh? O sea, es un crecimiento muy modesto, con unos beneficios de 15.000 millones, que me cotice a unos 7,6 veces beneficio, me va a cotizar unos 118.000 millones de capitalización bursátil. Respecto a esos 48.000, esto te genera una rentabilidad del 134% más dividendos, que los dividendos de BMW son importantes, ¿no? Con lo cual, claro, le queda recorrido, hombre, ahora capitaliza por 62.000 millones, 63.000 millones, psicológicamente está superando la resistencia de los $100, que les parece una tontería, pero están ahí, es decir, cada vez que llega a 20, a 100, entran vendedores, ¿no? Nosotros creemos que la va a superar esa resistencia, es decir, las ventas, las órdenes automáticas que han puesto los traders, gestores y demás, por debajo de 100, pues van a acabar saltando y bueno, el precio, quizás me equivoco completamente, pero si te gusta BMW, si te gusta el proyecto, te gusta el modelo de negocio, creemos que BMW tiene recorrido. Un ratio de valoración de 4 veces no tiene sentido. Hay que tener en cuenta que las ventas durante este año 2023 de BMW seguramente serán muy buenas. Quizás en Europa y en Estados Unidos van a caer, pues que en China seguramente van a crecer muchísimo. Y a largo plazo no le vemos los problemas que el mercado ve. El consumidor, cuando compra un coche, ya se fija en las prestaciones, porque se fija, pero de media, el consumidor medio no es capaz de apreciar cierto nivel de ventaja. Sí que lo nota cuando lo conduce, con la seguridad, sí que lo nota con los acabados interiores y sí que lo nota con la estética exterior y con la calidad y la confianza que le genera una determinada marca. Y todo esto BMW lo tiene, es decir, tiene una buena estética, tiene una buena marca, tiene unos buenos acabados interiores, tiene una conducción muy agradable, muy deportiva y tiene unas prestaciones generales excelentes en cuanto a coches eléctricos, con lo cual que no vaya a generar más ventas, que no van a incrementar las ventas, que no se vayan a mantener esos márgenes de beneficio que son muy amplios, lo vemos complicado. ¿Qué hará en el futuro BMW? No lo podemos saber. Dependerá en gran parte de cómo lo haga la compañía, cómo lo haga la competencia y realmente qué es lo que realmente hace el consumidor, ¿no? Si decide pues por comprar más coches BMW, principalmente por su negocio principal, además de las motos, ¿no? Y hasta aquí el podcast. Creemos que
Bueno, los comentarios sobre BMW han quedado claros. Cuando publicamos en la revista cotizaba más o menos en la zona de los 78, 77 euros por acción. Ahora están estos 100 euros por acción. Y claro, vender ahora y decir, no, es que yo vendo porque creo que va a haber una corrección y voy a poder volver a comprar 70. Claro, yo no lo sé. Si tú lo sabes, tú tienes la bola de cristal y dices, no, yo sé que yo vendo BMW ahora, gano dinero, va a corregir y voy a volver a comprar más barato. Hombre, si lo sabes de cierto, cosa que no sé cómo lo haces, pues bueno, pues es una opción. Claro, si tú crees en la compañía a largo plazo, irte a ganar este 30% o 38%, quizás te va a generar un coste de oportunidad importante, porque no vas a poder comprarlo más barato que lo compraste, la compañía, y vas a tener que pasar por estado a pagar impuestos, ¿no? Eso es un poco la filosofía del inversor de largo plazo. Sí que hemos visto estas subidas de corto plazo, sí que hemos visto que en el corto plazo pues ha habido cierta euforia o subidas muy importantes en muy poco tiempo, las hemos visto, pero bueno, como inversores de largo plazo nos sigue gustando BMW, nos siguen gustando sus productos, nos sigue gustando su estrategia, creemos mucho en el crecimiento de BMW en China. Y bueno, sí que si me tocara comprar ahora acciones de BMW, el margen de seguridad se ha reducido, pues no es lo mismo comprar a 70, 77 que comprar a 100. Es decir, cada vez que compras más caro, pues te reduce el margen de seguridad, ¿no? Pero si tú no vendes, el margen de seguridad lo sigues teniendo ahí en cuanto a pérdidas, porque tú sigues teniendo las acciones a 77. Y en el caso de que no corrijan y no hayas vendido, pues estarás contento. En el caso de que corrijan, dirás, bueno, pues podría haber vendido y haber comprado más abajo. Pero mira, chico, todo no podemos saber, ¿eh? Y bueno, es un poco la manera de pensar tranquila del inversor de largo plazo. No estarse preocupando en las fluctuaciones de corto plazo. Pensar en qué hará la compañía durante los siguientes años, cuáles van a ser las previsiones de ventas, de free cash flows y de beneficios, que esto lo hemos puesto en la revista, y a partir de ahí pues ir siguiendo si más o menos la compañía está haciendo lo previsto y luego irlo ajustando en función de lo que está haciendo cada año. Y cuando llegue o supere esos 100.000 millones de capitalización bursátil, o incluso puede llegar a esos 200.000 millones de capitalización bursátil, bueno, pues entonces ahí ya nos planteamos ir deshaciendo posiciones, pero creemos que, bueno, posiblemente le quede recorrido. Es una opinión, evidentemente, pero bueno, creemos que vale la pena pues compartir esta opinión y bueno, como ahora mismo estoy viendo en la revista y veo que los hermanos Kwan controlan el 46,7% de BMW entre todos los hermanos, las mujeres, toda la familia, el 46,7% de la compañía. Es decir, para que la sigan teniendo ahora, ese porcentaje es porque no han vendido. Básicamente porque no han vendido. Y es una buena reflexión o una buena manera de pensar como inversores. Es decir, si tú a la primera de cambio, a que sube un poco las acciones, te vas, los grandes recorridos no los vas a vivir. Como dice Charlie Munger, la inacción, en no hacer nada, es donde está el dinero, ¿no? Y bueno, evidentemente vas a tener muchas incertezas, ¿no? Porque tú ahora tienes, pues, vender y ganar dinero seguro a no vender y quizás ganar más dinero o no ganarlo, ¿no? Pero esas incertezas, esa incertidumbre forman parte de la vida, no solo de inversión, y aceptarlos tranquilamente pues es seguramente una opción razonable e incluso estoica. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.